Bien, amados hermanos, hoy vamos a tener un tema profundo, una clase bíblica de profecías, con el título y con lo que está pasando con Estados Unidos y el Vaticano. Como ustedes están viendo ahí en pantalla, la tragedia oculta de Estados Unidos y la alianza secreta con el Vaticano. Ya todos los lazos se están uniendo, todos los sectores, y hoy vamos a ver algo impresionante como Donald Trump, quien en su discurso discrepaba mucho con León XIV y tenían ciertas diferencias, ya estos dos personajes, al compartir una misma nacionalidad, pues ya se están uniendo, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver varias noticias que están a la vanguardia, como dicen, están en la palestra pública, y vamos a ver lo que el espíritu de profecía de la Biblia dice concerniente a este tema. Antes, yo quiero presentarle una narrativa, antes de orar, una narrativa concerniente a cómo lo que el don profético decía concerniente a las persecuciones que por tantos años la Iglesia Adventista ha predicado, ya se está cumpliendo en algunos países. Son muchos los países que están siendo perseguidos por su fe, como el caso de Nigeria y en Corea del Norte, también en otros países que vamos a mencionar. Así que yo le voy a presentar esta narrativa, y entonces después de la narrativa vamos a entrar en lleno con el tema de hoy. Así que no se lo pierdan. 52.000 cristianos han sido asesinados por regímenes, grupos musulmanes recientemente. 52.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria, solo en Nigeria, por negarse a renunciar a su fe. Y eso los medios tradicionales no lo publican, porque esos medios están ideologizados. Ellos sirven a unos intereses que no quieren tocar el Islam ni con el pétalo de una rosa, porque los musulmanes le están ayudando en las ideas que ellos tienen, aunque ellos no saben en qué va a terminar todo eso, para perjuicio. China acaba de entrar en el debate sobre la violencia de cristianos en Nigeria. Estados Unidos manifestó su interés en ayudar a los cristianos masacrados en Nigeria, pero el gobierno nigeriano niega que exista persecución religiosa en el país. Ahora China se pronuncia oficialmente en contra de esta intervención del gobierno de Trump con la siguiente declaración. China se opone firmemente a que cualquier país utilice la religión y los derechos humanos como excusa para interferir en los asuntos internos de otros países y amenace a otros países con sanciones y el uso de la fuerza. ¿Y tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que Nigeria necesita intervención internacional? Déjame tu opinión en los comentarios y sígueme para más actualizaciones. Mira los rostros de estos cristianos en Nigeria, porque es la última vez que los verás. Más de 1,000 cristianos se encuentran cautivos, donde desviven a 32 de ellos cada día, torturados, casas quemadas, desvividos o vendidos porque sus familias no pueden pagar recompensa. Y todo por creer en Jesús. Nadie está hablando de esto, de lo que en Nigeria está pasando, por grupos yihadistas como Boko Haram o los pastores extremistas Fulani. Son los que tienen cautivos, desviven, persiguen y venden a estos cristianos en Nigeria solo por creer en Jesús, encerrados en campamentos islamistas, y desde el 2019 han quemado más de 19,000 iglesias, casi 3 iglesias cristianas por día. Han secuestrado pastores, monjas, sacerdotes, niños cristianos raptados, enviados a orfanatos islámicos para convertirlos a la fuerza al Islam. Y aún así, el silencio total de los medios y los superinfluencers. Hay hermanos que actualmente están desvividos por su fe. Y cómo duele ver esto en pleno 2025. Nadie defiende los derechos humanos de ellos porque no caben en su narrativa. Y es que esto no es un tema religioso, esto es un tema humano. Dios guarde a todas estas personas que aún así con lo que están viviendo siguen proclamando el nombre de Dios. Amigo cristiano, este video es para ti. ¿Sabías que mientras estás mirando este video, en 70 países cristianos están siendo perseguidos, están siendo asesinados, niños, mujeres, hombres, ancianos? En Corea del Norte los matan por tener una Biblia. En Irán o Afganistán los asesinan
por creer en Jesús. En Pakistán, una acusación de blasfemia, también creer en Jesús, los lleva a la horca. Y en Nigeria, miles de cristianos están siendo asesinados. Un verdadero genocidio, tan solo por creer en Jesús. Y la noticia es que el mayor enemigo de los cristianos hoy es el extremismo, el Islam radical. El Islam radical que también nos persiguen a nosotros como judíos. ¿Saben cuál es la diferencia? Que cuando se trata de judíos y de Israel, hay titulares, hay personas marchando en las calles hablando de que nosotros cometemos un genocidio irreal. Cuando realmente miles y miles de cristianos están pasando por un verdadero genocidio, nadie está hablando de esto. Hace 2 años que el mundo judío despertó para cuidar su identidad, su fe, su cultura. Quiero darles las gracias por hacer un trabajo increíble. Pam Bondi, nuestra secretaria de Justicia. Y gracias a todos los líderes de fe, pastores y patriotas que han venido al Museo de la Biblia para esta histórica reunión de la Comisión Presidencial sobre Libertad Religiosa. Esta es gente increíble. Todos querían ser parte de esta comisión. Y un par de personas quedaron descontentas, quizás sean enemigos de por vida, pero querían ser parte de la comisión. Pero elegimos a las personas correctas y han hecho un trabajo excelente. Estados Unidos se fundó en base a la fe. Y lo he dicho desde hace mucho tiempo, cuando la fe se debilita, nuestro país se debilita. Cuando la fe se fortalece, nuestro país se fortalece. Estamos teniendo un muy buen momento después de años difíciles. Es sorprendente. Bajo el gobierno Trump estamos defendiendo nuestro derecho a restablecer nuestra identidad como una nación bajo Dios. Somos una nación bajo Dios y lo vamos a hacer siempre. La necesidad de esta comisión nunca ha sido más clara que la semana pasada, cuando un senador inefectivo de Virginia, Tim Kaine, declaró que esa noción de que nuestros derechos se derivan del Creador era algo que lo atribulaba. ¿No le parece increíble? ¿Cómo va a decir semejante cosa? Esto es algo que dicen en los regímenes totalitarios. Pero como todos aquí lo comprenden, los tiranos son quienes tratan de negar que nuestros derechos se derivan de la providencia, y está proclamado en la Declaración de la Independencia que hemos sido dotados por el Creador del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El senador de Virginia debería avergonzarse de muchas cosas. ¿Son certeras las acusaciones de Trump acerca de los asesinatos sistemáticos de cristianos en Nigeria? Este sábado el presidente de Estados Unidos fijó su mira en los ataques de grupos islamistas en el país africano en contra de comunidades cristianas y en el actuar del gobierno de Bola Tinubu para detenerlos. Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria y podría entrar en ese país, ahora deshonrado, con armas en mano para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas atrocidades. Desde Nigeria, varios líderes religiosos cristianos piden a las autoridades que aborden de forma frontal las matanzas que se han presentado principalmente en la zona del norte del país. Nadie puede negar que hasta el día de hoy seguimos sufriendo por la mayoría de las personas que han muerto, pero la cuestión es, ¿qué se hace con la gente que ha matado a nuestros seres queridos? Mientras tanto, algunos investigadores cuestionan la tesis de la Casa Blanca y argumentan que los ataques en el norte de Nigeria no están dirigidos específicamente contra la población cristiana.
Esto no es un genocidio cristiano porque los hechos no lo respaldan. Si se observan las zonas de conflicto, como el estado de Borno en el norte, muchas de estas comunidades son de mayoría musulmana. Por lo tanto, la mayoría de las víctimas de grupos como Boko Haram son musulmanes. Por su parte, el presidente Bola Tinubu recordó que su administración ha trabajado en favor del respeto de la libertad religiosa e indicó que está dispuesta a cooperar con Estados Unidos para proteger a las comunidades de todas las religiones sin ceder su soberanía nacional. Bien, mis amados hermanos, ya estamos de vuelta y ahora sí, yo le voy a pedir que inclinen sus cabezas. Yo aquí donde me encuentro, por la ubicación del micrófono, voy a orar así como estoy, pero yo sé que Dios la va a recibir. Así que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús, para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él y Él solo sea exaltado. Ahora que vamos a presentar tu palabra, lo que las profecías dicen en cuanto a la alianza secreta de Estados Unidos y el Vaticano, para que los hermanos se enteren y vean en qué punto de la historia nos encontramos en torno a las profecías. Gracias, abre nuestra mente y nuestro corazón al conocimiento y a la comprensión de tu palabra. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, póngase cómodo porque vamos a compartir este tema y esta presentación, como siempre digo, va a estar disponible gratuitamente para todos los hermanos. Vamos a ver cómo se está sazonando. Usted ahora mismo puede accesar a algunas páginas web que publican este tipo de noticias y vamos a ver cómo ellos dicen la tragedia oculta de Estados Unidos y su alianza secreta con el Vaticano. Ustedes saben que parte del discurso de Donald Trump no compaginaba, por así decirlo, y ojalá que se entienda el término, con el discurso del Vaticano desde el Papa Francisco, que discrepaba mucho con el discurso de Donald Trump en cuanto a las deportaciones masivas y en cuanto al aborto y otros temas que son del ámbito político. Pues este Papa, León XIV, sigue la misma trayectoria de Francisco. De hecho, él publicó una carta que recientemente nosotros compartimos. El Papa León XIV publicó esa carta donde él dice que la trayectoria y el mismo objetivo que perseguía Francisco es lo que él persigue también. De modo que, como dice Elena de White, Roma no cambia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en nuestro estudio. Y le voy a ir poniendo algunos fragmentos de algunas noticias que usted puede accesar a ella para que ustedes vean que el Vaticano y los Estados Unidos se unen para inaugurar un gobierno planetario. Ese es el objetivo. Se ha hablado muchas veces y mucha gente piensa que es un movimiento conspirativo lo que predicamos de estos temas. Sin embargo, hay muchas páginas web y muchos periódicos internacionales que dicen que estas dos entidades se están uniendo y eso la profecía lo decía. Y ellos quieren inaugurar un gobierno planetario. Según un estudio que se ha hecho de más de 30 años de personas que estudian la profecía bíblica, la mayoría de estos 30 estudios han arrojado el mismo resultado y es que dicen que a la corta o a la larga Estados Unidos y el Vaticano han de unirse. Durante los siglos, los estudiantes de la profecía han buscado comprender el destino de las grandes naciones en el contexto de los estudios bíblicos. Por ejemplo, la gente que estudia Daniel 2, Daniel 7, y lo combina con Apocalipsis 3 y Apocalipsis 17, la mayoría de los eruditos llegan a la misma conclusión de que después de haber investigado todas las naciones y los reinos representados por Daniel capítulo 2 en la estatua de Nabucodonosor y las bestias de Daniel 7, comparándolo con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, han llegado a la conclusión de que Estados Unidos, aunque fue una tierra que fue levantada por el mismo Dios para proclamar la libertad de culto, como está impregnado en la constitución de ellos, pues los exégetas, los eruditos de la Biblia llegan a la conclusión de que este poder va a llegar finalmente a gobernar el mundo entero bajo la potestad que le dará el Vaticano. De modo que todas las profecías que hemos visto hasta ahora, desde Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y luego santuario será purificado. Luego caemos a lo que es el nacimiento de esta potencia mundial, Estados Unidos, y nos vamos a dar cuenta que desde sus inicios
Dios estuvo con esta nación. Las profecías apuntan que esta nación tenía cuernos como lo de un cordero, pero que con el tiempo iba a llegar a hablar como dragón. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. De modo que todas estas profecías que ya nosotros estamos no cansados, porque no podemos cansarnos de la palabra, pero que estamos ya, que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, todas apuntan a solo dos poderes en la última historia del planeta Tierra. Dos poderes, no va a haber más. Ustedes ven que la gente se concentra en los musulmanes, en esas potencias, en Rusia, Corea del Norte, pero todo el mundo ha de unirse. Eso es lo que dice la profecía. Y si la profecía lo dice, yo lo creo. Al final, solamente estarán reinando dos naciones. Estados Unidos, que es la bestia que sube de la tierra, y el Vaticano, que es la bestia que sube del mar. En este caso, Estados Unidos es quien va a imponer las leyes dominicales bajo la autoridad de Roma. Y eso es lo que vamos a estudiar en todo este pasaje. Ahora, me llama la atención que estas dos entidades, como ustedes pueden ver ahí, ya no tienen diferencia en el discurso. Y ahora mismo Donald Trump recientemente hizo una reunión allá en la Casa Blanca para designar un director de la libertad de conciencia, la libertad de culto. Y eso, a priori, la gente cree que eso es bueno. Sin embargo, se están asentando la base para un ecumenismo mundial. Cuando la gente lee estas informaciones, dicen, bueno, si todo el mundo se va a unir para una paz mundial, eso es bueno, porque Dios nos manda. El mismo Jesús en Juan 17 oró por la unidad. Sin embargo, todo esto es una estratagema para entrampar a aquellos que no estudian las profecías. Así que la interpretación que ve el cumplimiento de las profecías a lo largo de los siglos puede trazar una línea de los grandes imperios que comienza con Medo-Persia, comienza con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego Roma, hasta llegar a nuestros días. Ya esos imperios quedaron en la historia. Babilonia, esa Babilonia imperial quedó en la historia. Ahora nosotros estamos viviendo bajo una Babilonia mística, espiritual, que es Roma. Ya Grecia, los medopersas, ya toda esa gente desaparecieron. Ahora nuestra atención tiene que estar dirigida en lo que va a ser el Vaticano en combinación con Estados Unidos. De modo que cuando nosotros analizamos la bestia de Apocalipsis capítulo 13, allí describe que esta segunda bestia que sube de la tierra, a diferencia de las otras bestias que Daniel había visto y también Juan, el apóstol, esta bestia tiene características diferentes. Esta bestia tiene una peculiaridad porque aunque tiene cuernos como de un cordero, con el tiempo iba a llegar a hablar como dragón. Y vamos a darnos cuenta en nuestro estudio que ya esos cuernos de cordero ya están desapareciendo poco a poquito. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en nuestro tema hoy. Vamos a ver un poco también del origen de Estados Unidos, porque esto nos abrirá una brecha para entender cómo Dios estuvo con esta nación. Y todavía lo está. Pero tristemente esta nación ha ido degeneralizándose, ha ido apostatando, haciendo unión con este poder religioso. Nunca fue el objetivo de Dios que la iglesia y el Estado estuvieran juntos. Pero hoy en día, con esta alianza que se está dando entre Donald Trump y León XIV, se está rompiendo parte de lo que profesa la misma Constitución de Estados Unidos. Entonces, tenemos que tener el foco de nuestros ojos en lo que está haciendo Estados Unidos para que miremos que ese objetivo que ellos tenían, que estaba representado por esos dos cuernos, que representan la libertad religiosa y la libertad civil, donde ellos rechazaban abiertamente que no podían tener ni un papa ni un rey, porque era una América libre, pues ya eso está desapareciendo. Y vamos a encontrar por qué, porque la historia profética nos muestra que Estados Unidos, tarde o temprano, se va a declarar en bancarrota. Nosotros vemos este declive, este desbalance, esta inestabilidad del dólar, que hoy está a un precio, mañana al otro, y vemos que todo eso va a llevar a que Estados Unidos tenga una economía muy, pero muy por debajo de lo que se daba en décadas anteriores. Y entonces, cuando se vean en bancarrota, ¿qué van a hacer ellos? A pedir ayuda ¿a quién? Al Vaticano. Entonces, en el futuro cercano, nosotros vamos a ver el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, que apunta a que esta bestia
va a llegar a gobernar el mundo entero. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo le voy a presentar a usted en este tema cómo lo va a hacer. Así que en este panorama profético vamos a estar actualizados, vamos a ver un poquito de cómo se desarrolló Estados Unidos. Recientemente, el último jueves de noviembre, ellos celebraron el Día de Acción de Gracias. La mayoría de la gente, aunque se come el pavo, fiestea, pero no sabe qué significa. Resulta que cuando los padres peregrinos llegaron ese último jueves de noviembre en el barco Mayflower a Estados Unidos, huyendo de las persecuciones europeas, ellos hicieron un juramento allí que eran libres de adorar como quisieran, sin papa y sin rey. Y ese juramento quedó impregnado hasta el sol de hoy en la Constitución de Estados Unidos. Pero ellos van a romper la Constitución para dictar leyes que vayan en contra de lo que guardan los mandamientos de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado durante toda la historia del adventismo. Así que entonces vamos a ver algunas noticias de cómo se está preparando el terreno, cómo Donald Trump está preparando el terreno para que la gente crea que realmente él está convirtiendo a Estados Unidos en un país cristiano. Sin embargo, lo que se está promoviendo es un ecumenismo mundial y detrás de eso hay un trasfondo que usted y yo tenemos que descubrir. Entonces, miren aquí. Estados Unidos, ¿por qué causa controversia la orden ejecutiva de libertad religiosa firmada por Donald Trump? Resulta que hay muchos de su gabinete que no están de acuerdo y cuando él entonces firmó la orden ejecutiva de la libertad religiosa, oye, parte de la creencia y parte también de la prosperidad de Estados Unidos se basa en eso, en la libertad religiosa. Entonces, cuando nosotros vemos noticias como esta, nosotros decimos, bueno, Estados Unidos realmente está volviendo a lo que era antes a sus orígenes. No, eso es una trampa. Eso es una trampa porque la libertad esta falsa libertad religiosa lo que está abriendo la brecha para que todas las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios se unan en puntos comunes, como lo dice el evento de los últimos días. Pero vamos a ver otra noticia más antes de entrar en lo que dice la Biblia. Miren otra noticia aquí. De último minuto. Estados Unidos exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente. Ahora encontramos a un presidente de Donald Trump defendiendo el cristianismo en diferentes países, como lo hizo en Corea del Norte, en China, donde hay países que usted no puede profesar su fe, donde ya la persecución que la Biblia anuncia ha comenzado en algunos países. Sí, ha comenzado en algunos países. Y ahora encontramos a Donald Trump como un defensor de la fe cristiana. Y muchos lo consideran como un mesías en Estados Unidos. Y vamos a ver hacia dónde va a llevar eso. Miren otra noticia aquí. Esta noticia muy reciente. Hoja informativa de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump establece la Comisión de Libertad Religiosa. ¿Ustedes ven? Ese es un tema que se ha hecho viral porque a la gente le encanta, mayormente a los americanos que tienen una cultura de libertad. Por eso la bandera, por eso su origen, por eso ellos celebran el Día de Acción de Gracias en conmemoración a que un día fueron libres de las persecuciones europeas. Y ahora encuentran un presidente que se identifica con ellos, pero no saben el trasfondo que hay detrás de todo eso y lo vamos a ver hoy. Vamos a ver otra noticia más. Porque Donald Trump también está unido a la ONU. Y ese proyecto de la Agenda 2030 no ha caído, eso está vigente. Yo le voy a mostrar una lámina donde el mismo Donald Trump dice que el proyecto 2025 no ha caído. Y esto es importante que él lo anuncie porque hay muchas personas que vieron algunos temas de algunos predicadores de la verdad presente con el proyecto 2025 y como ya 2025 está en víspera de pasar, porque ya estamos en diciembre, dicen, mira, no se cumplió nada. Pues el plan continúa y yo te lo voy a mostrar. El plan no ha caducado. Y yo te lo voy a mostrar. De modo que la ONU y Donald Trump y el Vaticano tienen un mismo objetivo en común. Unir a todo el mundo, especialmente con las masas religiosas van a comenzar. Porque cuando todas las masas religiosas se unan y haya un grupito que no concuerde con los principios de ellos, con los falsos principios de ellos, ¿qué ustedes creen que van a pasar? Bueno, ley dominical para ese grupito y como ellos no se van a someter, decreto de muerte. Eso hace mucho que lo venimos predicando y ahora mismo todos los lazos se están amarrando, pero aquel que no se lleva de la profecía, aquel que no está atento, cree que es una exageración lo que uno está diciendo. Miren otra noticia más aquí. Donald Trump está construyendo un extraño y nuevo movimiento religioso. Oye, ¿cómo lo llama este periódico? Un extraño.
Allí en esta foto podemos ver la iglesia ortodoxa, que era enemiga a rajatabla, era enemiga a rajatabla de los principios estadounidenses. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa se parecía mucho al catolicismo. Y sin embargo, hoy se están abrazando allí y firmando acuerdos la iglesia ortodoxa y muchos grupos religiosos. Nosotros vimos recientemente cómo los musulmanes fueron a adorar, ya no en mezquitas, sino, ¿dónde? En el mismo Vaticano. O sea, que León XIV le abrió espacio a los musulmanes para que vayan a adorar a la Catedral de San Pedro. Amado, la profecía dice que todo el mundo se va a unir en pos de la bestia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo con todos estos eventos que se están dando a conocer. Y hay una pregunta aquí en esta plana. ¿Qué es exactamente la Comisión de Libertad Religiosa de Trump? ¿Y por qué algunos expertos han expresado su preocupación? ¿Lo ven? Expertos de la Casa Blanca han expresado la preocupación de esta comisión extraña de libertad religiosa que ahora Donald Trump está promoviendo y que ya firmó. Esto va a abrir la brecha para que todos los sectores religiosos que faltan por unirse se unan. Y lo triste que se puede dar el caso, no estoy afirmando nada, pero se puede dar el caso que muchas iglesias, muchas conferencias en Estados Unidos, adventistas, también se unan. Claro que sí, porque este discurso de Donald Trump parece bueno y parece bíblico desde un punto de vista, pero cuando uno mira el trasfondo y lo compara con lo que dice la profecía bíblica de Apocalipsis 13, se da cuenta de que esto no va a llevar a nada bueno. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, apareció un obispo y ¿qué está pidiendo él? Él le pide a Donald Trump una intervención militar para Nigeria. ¿Por qué? Porque en Nigeria están persiguiendo a los cristianos y lo están matando y se lo están achacando a grupos terroristas. Y yo le voy a mostrar en este tema que detrás de eso se mueve algo muy curioso, muy extraño. Y para los que creen que el proyecto 2025, como ya el 2025 está en víspera de concluir, y yo sé que van a ver videos de Oliver Coronado, del tío David, de Hugo Gambetta, de un servidor y de otros predicadores, que hablamos del proyecto 2025. Mira, se cansaron de hablar y no se cumplió, pero esto no se para aquí. Miren lo que dice Donald Trump aquí. Mira esta lámina. Y esto que yo no he hablado de la revista Economy, que ya está en circulación, que siempre, todos los años, esa revista, los magnates de la tierra, ellos dejan un código secreto impregnado en la portada de esta revista de lo que va a ser el año siguiente. Más adelante le voy a hacer un programa de lo que va a ocurrir en el año 2026, porque se puede descifrar. Yo hice un video que, si ustedes lo ven, yo hice un video en el año 2024 y ellos predijeron todo lo que iba a ocurrir en 2025 en la portada de la revista, y así mismo fue. Así mismo fue. Predijeron el liderazgo o el triunfo de Donald Trump en la Casa Blanca. Predijeron que la presidenta de México iba a ser una mujer. Predijeron el aumento de la inteligencia artificial y un sinnúmero de cosas que se están viendo. No porque sí, no es que predicen, es que ellos ya tienen un plan secreto, y para que la gente no le haga caso, ellos lo impregnan en esa portada y la gente ve la portada y la gente eso no le interesa. Una portada más. Pero mira aquí. Proyecto 2026. Es decir, que el proyecto 2025, aunque el año termina, ahora continúa en el 2026. Y ya hemos hablado de lo que trae ese proyecto. Ese proyecto trae grandes cambios que no solamente va a influir en la vida social, sino que va a influir también en la vida de la iglesia. Y ahora encontramos a un Donald Trump muy susceptible a lo que dice León XIV, por la libertad religiosa, que desde el 27 de octubre viene promocionándose. Y vemos las dos banderas, la del Vaticano y la de Estados Unidos, que están juntas en la Catedral de San Pedro. Más claro de ahí no canta ni un gallo. Ahora bien, todo esto que estamos presentando nos abre a nosotros la vista para saber que ese periodo de persecución que tanto las profecías apuntan, al cual va a llevar cuando todas las naciones, las religiones se unan, cuando den el decreto dominical y no nos sometamos a ello, esa persecución viene. Claro que sí, pero la Biblia a nosotros nos exhorta, y aquí es donde vamos a entrar en nuestro texto bíblico. La Biblia dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. De modo que no serán todos los perseguidos. ¿Quiénes son? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Aquellos que no estén viviendo piadosamente en Cristo Jesús no van a padecer persecución. Al contrario, ellos van a ser perseguidores, aliados de los perseguidores. ¿Ah? Porque la persecución va a ser para todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Y qué significa vivir piadosamente en Cristo Jesús? Andar como él anduvo, guardar su santa y divina ley. Eso significa. Y les reitero, estas persecuciones se están dando en muchos países. En muchos países de África, en muchos países de Asia. Persecución. Ustedes lo vieron en la narrativa que le pusimos. Por ejemplo, esta persecución de los cristianos en Argelia, donde muchísimos niños quedan huérfanos por causa de su fe. ¿Y qué podemos decir de Nigeria? Ese es el pan nuestro de cada día, donde miles de cristianos mueren, otros quedan sin hogares por causa de su fe. Jesús dijo, si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y esto es un preludio, porque esto no es una persecución universal. Cuando se haga universal, entonces que nosotros vamos a saber si lo que la profecía decían era verdad o era mentira. Pero Cristo nos alentó con su palabra. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¿Ustedes creen, durante toda la historia, todo lo que se han levantado a favor de la verdad, defendiendo la doctrina bíblica, los principios de la ley de Dios, a través de los tiempos han sufrido persecución? Por eso Jesús dijo, alégrense, porque su recompensa será grande. Que así también persiguieron a los profetas. Nosotros no nos imaginamos los sufrimientos que pasaron los profetas. Nosotros no nos imaginamos los sufrimientos que pasaron los apóstoles, que la mayoría de ellos murieron de muertes crueles por su fe. Y con nosotros va a ocurrir lo mismo también. No va a ser diferente. Ahora, hay una sentencia en la Biblia para los grupos que dictan leyes en contra del pueblo de Dios. Dice en Isaías capítulo 10, versículo 1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, porque la ley dominical va a ser una ley injusta. Aunque el populacho la va a considerar justa, va a ser injusta. ¿Por qué? Porque Dios a cada ser humano le da el libre albedrío para que adore de la forma que él quiera. En el sentido que es libre. Pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y que le adoremos bajo la inclinación de su santa y divina ley. Entonces, este grupito del pueblo remanente, residuo que queda al final, no se va a postrar ante la bestia, no la va a adorar, no va a adorar el domingo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Dictar leyes injustas, pero la palabra le da una advertencia. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. De modo que en la Biblia está explícito y claro lo que va a ocurrir. Ahora, vamos a ver un poquito del origen de Estados Unidos, que está en Apocalipsis capítulo 12. Nota que Apocalipsis 12 está inmediatamente del capítulo 13, donde surge la bestia de la tierra, que es Estados Unidos de América. Vamos a ver entonces Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Interesante este versículo 16. No pierda eso de vista. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ustedes saben que Apocalipsis es un libro simbólico. Y aquí está hablando de esa mujer que representa la iglesia pura de Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis hay dos mujeres, una pura y una prostituta. La pura representa al pueblo de Dios, que es perseguido. Y esta serpiente, este dragón que aparece aquí, que en el verso 15 arroja agua como un río sobre la mujer. La misma profecía dice que las aguas son pueblo, muchedumbre. De modo que lo que esta serpiente, este dragón arrojó sobre la iglesia en ese tiempo, estamos hablando de la Edad Media, desde el 538 en adelante, arrojó mucha persecución. Eso es lo que está diciendo el verso 15.
sobre la mujer. ¿Pero qué hizo la mujer? Entonces, pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El versículo 16 de Apocalipsis 12 te está hablando de Estados Unidos de América. La tierra ayudó a la mujer, ¿en qué aspecto? Que la mujer huyó allá en busca del nuevo mundo y al llegar allí cesaron las persecuciones a partir de 1798. ¿Ah? Donde entonces comenzaron un nuevo periodo, un nuevo comienzo de libertad. Y allí es donde surge Estados Unidos, como la tierra que ayuda a la mujer. De eso está hablando Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. Esa tierra que ayuda a la mujer es Estados Unidos de América. Cómo ellos llegaron allí, los padres peregrinos, y por fin fueron libres de las persecuciones. Y en toda la profecía de la Biblia, de Daniel 7 y Apocalipsis 12, encontramos este concepto. Por ejemplo, miren, aquí vemos en Daniel 12, 17, que es un texto que muchos lo conocen, encontramos el dilema de quiénes serán los perseguidos y las características especiales que estos tienen. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Noten que aunque desde el 538 la iglesia pura fue perseguida, hoy en día esa iglesia pura también se ha apostatado. Pero queda un remanente y lo encontramos aquí. Porque aunque el dragón se llenó de ira en ese tiempo contra la mujer, ahora en estos últimos días con quien él se va a hacer guerra es contra el resto de la descendencia de ella. O sea, contra los hijos de ella, contra ese residuo. Y ese residuo tiene dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que los que van a sufrir persecuciones en los últimos días van a guardar siempre la ley de Dios, porque tienen los mandamientos de Dios. Pero aparte de que tienen los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces yo te pregunto, si tú eres una persona, como hay muchas iglesias en Estados Unidos que ya no creen en el testimonio de Jesucristo, y yo le voy a decir a qué se refiere Apocalipsis capítulo 12, 17, cuando habla del testimonio de Jesucristo, porque es una de las características que van a tener los que van a ser perseguidos en los últimos días. Y ya hay iglesias, ya hay cristianos que no aceptan los escritos de Ellen G. White. ¿Qué tiene que ver esto, Sandy, el testimonio de Jesucristo con los escritos de Ellen G. White? Bueno, la Biblia se lee un poquito aquí y un poquito allá. Tenemos que buscar un versículo que nos enseñe qué es el testimonio de Jesucristo. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 10, 19, 10. Apocalipsis 19, 10 te dice que es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces si tú eres un cristiano que ya no cree en el espíritu de profecía, tú no vas a ser perseguido por el dragón que va a usar a la bestia y al falso profeta en los últimos días. Si tú no crees en los escritos de Ellen G. White, no te alistes para ser perseguido. Al contrario, tú vas a perseguir a los hijos de Dios si tú no crees en el testimonio de Jesucristo. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Lo dice claramente la palabra de nuestro Dios. Ahora, Dios ha dado una promesa, no necesitamos desesperarnos. Debemos estar atentos a la profecía, sí, pero no necesitamos desmayar ni desesperarnos, porque Dios nos ha dado promesa en sus santas escrituras de que aún de la persecución vamos a ser librados. Vamos a pasar muchas pruebas, sí. Nuestra fe va a ser probada, sí, pero Dios estará con nosotros, amados hermanos. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 2, un texto que está en el contexto del sufrimiento de los cristianos, dice: cuando pases por las aguas, nota que el dragón de Apocalipsis 17 arroja agua sobre la mujer. Aquí dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, nota que arrojó un río también el dragón, Apocalipsis 12. Y si por los ríos no te anegarán. Y ahora nota: cuando pases por el fuego no te quemará, ni las llamas arderán en ti. Habla de los dos elementos que usó la llamada Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, en la Edad Media. Habla de los ríos, las aguas, que son mucha gente persiguiendo, y habla del fuego de la hoguera. Pues aquí en Isaías te está prometiendo Dios que Él tiene el poder de librarte de la gente que te van a perseguir y del fuego que devora el cuerpo, si así Él le place. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán sus aguas.
cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá delante de ti. Esa promesa debe estar en nuestra mente porque la vamos a necesitar en medio de ese tiempo de angustia, cual nunca fue según la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver otro versículo que anuncia que aquellos que estén apostatando a los principios de Dios, viene el fin sobre ellos. Viene el fin sobre ellos. Dice aquí en Ezequiel capítulo 7, versículo 2, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, a la tierra de Israel. Nota que le está hablando primero a lo suyo, a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Y aquí hay un punto profético importante que usted no debe perder de vista. Dice, el fin viene el fin sobre los 4 extremos de la tierra. Este punto, los 4 extremos de la tierra, se está refiriendo a los 4 vientos que los ángeles están reteniendo. Y hasta ahora no han venido porque todavía Dios lo mantiene retenido. Vamos a ver eso para darle un poco más de amplitud y un poco más de contexto. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 1. Porque Apocalipsis 7.1 y Ezequiel 7.2 tienen un mismo contexto. Apocalipsis 7.1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4, ahí está la palabra, los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces encontramos que el fin está relacionado cuando los 4 ángeles suelten los 4 vientos. Ahora necesitamos entender qué representan los 4 vientos. Vamos a buscar un pasaje que indique qué representan los 4 vientos. Nosotros vamos a encontrar, amados hermanos, en Daniel capítulo 7, versículos 2 y 3, qué representan los vientos. Lea conmigo. Habló Daniel y dijo, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo, ojo, combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Oh, interesante. Una bestia en la profecía bíblica es un reino. Y aquí Daniel está viendo 4 reinos, 4 bestias, que para un entendedor está hablando de Babilonia imperial, de los medos y los persas, de Grecia y de Roma. Y habíamos dicho al inicio del tema que ya esos imperios pasaron. Pero Daniel 7 tiene un trasfondo para el tiempo del fin. Porque aquí él ve que esas 4 bestias estaban relacionadas con los 4 vientos. Nota cómo dice, miraba yo en visión de la noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en gran mar y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, salían del mar. ¿Qué representan los vientos? Oh, aquí encontramos que los vientos representan reinos. Esta lucha por el poder, por la supremacía, esta guerra que está viendo, que Jesús la predijo en Mateo 24, que está viendo en muchos países en busca del poder. Así que los vientos simbolizan las guerras, las contiendas, la confusión también, la destrucción. Vamos a encontrar también que los vientos no solamente están involucrados con guerra física entre naciones, sino que los vientos también tienen que ver con una guerra espiritual, una guerra de doctrina. Ahora, Dios permite todo eso con el propósito de que su pueblo se prepare. Y Dios permite que estos eventos se extiendan hasta que el pueblo de Él sea sellado. Cuando usted lee el trasfondo de Apocalipsis 7, usted nota que los vientos son retenidos hasta que el pueblo sea sellado, el pueblo remanente. Entonces, cuando el sellamiento concluya, entonces Dios le va a dar la orden a esos 4 ángeles para que suelten los vientos. Y si ahora hay guerra, si ahora hay malicias espirituales, si ahora hay confusión religiosa, ¿tú te imaginas cuando se suelten los vientos? Porque todavía están siendo retenidos y aún así mira cómo está el mundo. Pero vamos a encontrar un detalle interesante porque estos vientos también representan confusión religiosa, falsa doctrina. Vamos a buscar un versículo que hable de eso. Efesios capítulo 4, versículo 14. Allí el apóstol Pablo, aconsejando, dice,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, o por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿No estamos viendo eso hoy, como dentro de nuestro propio pueblo está lleno de error, de artimaña, de astucia? Entonces los vientos también representan aquí falsas doctrinas. La profecía no se equivoca. Iba a haber guerra, confusión, pero la máxima confusión que el diablo está atrayendo sobre los seres humanos es la confusión religiosa. Porque él sabe que si usted está confuso, la verdad es que lo van a salvaguardar para los últimos días, usted no la va a resistir. ¿Ah? Así que desde 538, volviendo entonces al panorama profético, desde 538 hasta 1798 hubo un periodo de persecución de 1260 años. Sí. Y allí murió mucha gente. Entonces la iglesia que era perseguida, que estaba representada por los valdenses y los albigenses, ya el apóstol Juan la había visto en visión. Mira cómo dice aquí Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, que llevándolo al término día por año son 1260 años. Durante 1260 años los albigenses, los valdenses, y otro grupo que tenían principio bíblico y que se llevaban de la ley de Dios, fueron perseguidos y ellos se vieron obligados a huir a las montañas, a las cavernas. Cuando aquí dice el texto que la mujer huyó al desierto, el desierto aquí es sinónimo de soledad, de anonimato. La mujer estaba representada por los valdenses y los albigenses y ellos tuvieron que huir a la soledad, donde Dios los sustentaba. ¿Y quién era que perseguía? Oh, ustedes saben quién era. Roma era que perseguía. Y esa Roma que perseguía a los cristianos no va a desistir. ¿Ah? Así que el desierto simboliza la necesidad de la iglesia, de los fieles, en este caso los valdenses y los albigenses, y de otros grupos que eran considerados por Roma disidentes, se vieron obligados a buscar refugio en lugares deshabitados, en lugares remotos, en montañas, como en los Alpes, ¿ah? Los Pirineos y otras áreas remotas del centro del norte de Europa. Y allí ellos muchas veces morían del frío, ¿ah? Y eran perseguidos por este poder que estamos mencionando. Ahora bien, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algo interesante porque la palabra de Dios dice que esa agua que arrojó el dragón, dice la Biblia que son esas aguas. Léala conmigo, Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la mujer, la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Lo ven? La misma profecía. Y aquí está destacando la mujer impura, la mujer idólatra, la falsa iglesia, que está sentada sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos. Usted puede deducir cuál es la iglesia en el mundo del cristianismo que tiene más gente. Usted sabe cuál es: la iglesia universal, católica y romana. Entonces, ahí viene inmediatamente, viene Apocalipsis 13, inmediatamente desde los tiempos de las persecuciones europeas, cuando los padres peregrinos huyen a Estados Unidos, inmediatamente después a Juan se le muestra una segunda bestia que surge de la tierra, llamada Estados Unidos de América. Y esto es importante porque el estudio está enfatizando a lo que está haciendo ahora mismo Donald Trump y cómo se están cumpliendo la profecía delante de nuestros ojos. Mira aquí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que Juan en visión ve que esta bestia que sube de la tierra era semejante a un cordero. El cordero en la Biblia es un símbolo de Jesucristo, un símbolo de humildad, de mansedumbre.
De modo que cuando esta nación surgió, era una nación que tenía principio cristocéntrico, tenía principio de mansedumbre, pero dice que al final de la historia iba a hablar como qué, como dragón, o sea, como Satanás, porque el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Entonces, vamos a ver que la figura de Cordero simboliza a Cristo. Cuando usted se va a la verdad del santuario, usted lo va a encontrar. El mismo Juan dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. De modo que los dos cuernos representan los dos principios fundamentales en lo que se basa la Constitución de Estados Unidos. Y en lo que se originó. Bajo la libertad civil, un gobierno republicano, y la libertad religiosa, protestantismo. Porque ellos protestaban ante la persecución de Europa, pero ya no están protestando, se están dando la mano. Y eso es lo que vemos, lo que estamos analizando. Ahora yo quiero presentarte lo que dice el espíritu de profecía. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor. Y esto, que eso hace más de 100 años que Elena de White escribió eso. Y hombres en posesiones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. El punto de atracción del mundo entero. Ustedes ven que ahora nosotros no llamamos la atención mucho. ¿Por qué? Porque tristemente la mundanalidad ha penetrado, pero hay un grupo remanente que se va a mantener fiel hasta el fin. Y ahora no llamamos mucho la atención, pero cuando se dicte una ley dominical y este pequeño grupo fiel no se someta a lo que diga el Papa y Estados Unidos, vamos a ser el foco de atención de todo el mundo. Nosotros vamos a ser presentados por las cámaras. Ahora eso no es difícil con la tecnología que hay. Todo el mundo nos va a injuriar. Imagínate tú ser el centro de atención de todo el mundo. Te podrán buscar donde te meta, porque aquí lo dice claramente. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posesiones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Van a sentir repudio, odio por ese puñado. Pero ya hemos visto anteriormente que Dios no nos va a dejar solo, bajo ninguna circunstancia. Dios nunca ha dejado a su pueblo solo, nunca, ni lo hará. ¿Y qué va a pasar con los protestantes? Bueno, lo que ya ha comenzado a ocurrir. Maranata, el Señor viene, página 177, escrito en 1893. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, es decir, el domingo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Amado, por más que ustedes vean los discursos de León XIV, de Donald Trump, Roma no cambia. La profecía dice que no. Y debemos llevarnos de la profecía. Eso va a ocurrir, aunque lo veamos lejos. Eso va a ocurrir. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. de Review and Herald, 16 de febrero de 1905. Tarde o temprano, eso hay que esperarlo. Eso viene. Y por lo tanto necesitamos una preparación que hoy por hoy no tenemos. Evento de los últimos días, página 232. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Y el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. ¿Ustedes creen que eso está lejos? No. Ya hemos visto cómo estas dos entidades se están dando la mano, y eso es lo que anunciaban las profecías. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata. ¿Por qué protestantismo apóstata? Un protestante es aquel que protesta en contra de lo que no es bíblico. Y eso era lo que hacía Estados Unidos, el protestantismo. Pero ahora dice que es protestantismo apóstata. La mayoría del mundo evangélico guarda el domingo. Dice que se desarrolla cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Eso no va a ser difícil en el mundo cristiano evangélico. ¿Por qué?
Porque la mayoría de las iglesias reciben subvención del gobierno. Tienen que rendirle pleitesía. Y aquí dice el espíritu de profecía claramente, dice, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes, ahí están en el mundo cristiano evangélico, busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Si ustedes hacen una estadística, ustedes van a encontrar que la inmensa mayoría de las iglesias pertenecen a la organización que se llama Unión Mundial de Iglesias, donde la mayoría reciben subvenciones del gobierno. Y esto compromete la fe. Por eso el mundo cristiano religioso va a buscar la ayuda del poder civil también, para darse la mano con Roma. La profecía hablan clarito, para que uno entienda. Ahora, aquí hay 3 declaraciones que yo no puedo dejar de mencionarte. La profecía declara que el gobierno de los Estados Unidos llegará aún a decir que los tales, los que rehúsen obedecer, se le ha de dar muerte. Deseado de toda la gente, página 780. Ahora viene la otra. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del Estado, del papado, reviviendo su tiranía y opresión de las consecuencias. Maranata, el Señor viene, 177. La imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. Esto nos indica, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios se está retirando de la tierra. El tiempo de gracia, el cierre está muy cerca también. Para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Quiere decir que si la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia, nosotros tenemos que tener una preparación espiritual que hoy por hoy no tenemos. Y nos cansamos de ver temas como este. El Espíritu Santo nos toca, pero el pecado abunda tanto en nuestras vidas que ya domina nuestras facultades. Que Dios tenga misericordia, pero eso es una realidad. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Habrán 2 caminos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de hombres. Si tú eres una persona, un creyente, que ahora te lleva de todo lo que dice el pastor, de todo lo que dice el obispo, de todo lo que dice el papa, tú te estás preparando para recibir la marca de la bestia. Eso es lo que dice en la profecía. Tengo que hablar claro porque es así. Porque aquí dice los que renuncien a la verdad. ¿Y cuánta gente no está renunciando a la verdad? Yo conozco gente que fueron padres míos espirituales en las cosas de la reforma y hoy en día han vendido su fe por un plato de lenteja. Pues aquí dice que los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Hay mucha gente en los bancos de las iglesias adventistas que se están preparando para recibir la marca de la bestia. Sí, mucho. Triste, pero es una realidad. Y ahora miren esta. Por medio de los 2 grandes errores, para que miremos cómo Estados Unidos ya entró en acción. Por medio de los 2 grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el del carácter sagrado del domingo, Satanás prenderá al pueblo bajo sus engaños. Mientras el primero echa el fundamento, el primero es la inmortalidad del alma, echa el fundamento del espiritismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía cree en los muertos. El último estrecha un lazo de simpatía con Roma. Fíjate que mientras la falsa doctrina de la inmortalidad del alma echa su cimiento en la mayoría de los países, el espiritismo moderno, ¿qué hace? Estrecha sus lazos de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en entender las manos a través del abismo para asir las manos del espiritismo. Los primeros, Estados Unidos. Tendrán después la mano sobre el abismo para estrechar la mano del poder de Roma. Y bajo la influencia de esta triple unión, ese país marchará en las huellas de Roma con toda su tiranía y opresión. Hoy en día, el epicentro del espiritismo moderno es Estados Unidos. ¿Dónde están las grandes industrias de películas? Estados Unidos. Van a ser lo primero y ya están siendo lo primero. La profecía no se equivoca, amados hermanos. La profecía no se equivoca. Así que
Vamos a seguir mirando otras declaraciones. De lo que va a pasar cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, que lo son, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos, apoyen las instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles, y los disidentes serán el resultado inevitable. Habrá multa para aquellos que no se sometan al régimen de Estados Unidos cuando imponga este decreto dominical. ¿Qué está ocurriendo? El romanismo está ahora mirando la mano con los protestantes. Le están tendiendo la mano de compañerismo. Se está sintiendo vigorizado. Tiene la esperanza de que el mundo protestante rinda homenaje a esta bandera. Los protestantes no tienen la menor idea de lo que realmente está haciendo. El mundo cristiano evangélico no tienen la menor idea de lo que están haciendo uniéndose con Roma. Tremendo. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes apóstatas. ¿Cuánto? Todos. Tanto del antiguo como del nuevo mundo tendrá una unión. Por lo menos las persecuciones europeas de antes era ya en el antiguo mundo de Europa. Pero ahora todo el mundo tendrá los ojos sobre lo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y por qué este pequeño grupito son tan malcriados, no quieren unirse? Porque nosotros hacemos lo que dice Dios y no lo que dice el hombre. Pero todo el mundo va a estar con los ojos encima de nosotros. Un lazo que lo atará y que está formado por el común abandono de los mandamientos de Dios. Todos los que hayan abandonado los mandamientos de Dios se unirán para formar parte de la fila de los perseguidores. La pregunta es, ¿estás tú guardando los mandamientos de Dios? ¿Lo estoy yo guardando? La gran nación de la profecía que aparece como cordero y luego como dragón está manifestando que ha traicionado su fe y su pasado. Es una república y ha de tender sus manos al poder monárquico de Roma. Manuscrito 12, 1890. Todas las profecías indican de que Estados Unidos y el Vaticano se han de abrazar y ya lo están haciendo. Jesús les advirtió a los discípulos lo que iba a pasar. Y Elena de White comenta en Palabra de Vida del Gran Maestro que lo que ocurrió en el año 70 con Jerusalén fue un preludio de lo que va a ocurrir. Eso fue un pequeño avance de lo que va a ocurrir al final de la historia. Mira lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ese persevere es en el amor, porque la fe de muchos al ver la persecución se va a enfriar. Luego está Juan 15, 20. Acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ojo lo que dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y ahora miren el Salmo 7:1, que esa debe ser nuestra oración en esos últimos días. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Esta oración la escribió David cuando a quien él le servía lo estaba persiguiendo, cuando Saúl perseguía a David. Y esa oración, dice la mensajera, que tú y yo tenemos que abrigarla para nosotros en los últimos días. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Porque dice ella, la mensajera, que la crisis que nos aguarda requiere una fe capaz de soportar la demora, el cansancio y el hambre. De modo que si ahora nosotros no estamos soportando eso, entonces no podremos salir vencedores. Salmo 35:3 dice: saca la lanza y cierra el paso a mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Ahí está, esas son oraciones. Y luego Apocalipsis 13:7.
pronostica lo que se le permitió hacer a ese poder. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Se da autoridad a la bestia, al poder político religioso, para perseguir y vencer a los santos. Y luego, haciendo una comparación con lo que ocurrió en la Edad Media, Apocalipsis 17, 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La historia ha de repetirse. Esa mujer ebria, el poder del papado que se montó en el poder civil para imponer sus dogmas desde 538 en adelante, va a repetir su discurso al final de la historia. Y ese cáliz ya lo tiene preparado para perseguir a los hijos de Dios. Está de parte tuya y de parte mía, si lo creemos o no y si lo aceptamos. Pero eso viene porque viene. Y todos los lazos se están amarrando para que eso venga. ¿Quién lo podría decir? Que estas dos entidades ya, porque es que ellos comparten la misma nacionalidad. Aunque la nacionalidad de León XIV está muy mezclada a Perú, pero él es americano, para aquellos que no sabían. Entonces, Donald Trump ahora está reconciliándose, porque en otro tiempo el discurso de Donald Trump no compaginaba con la filosofía católica, en lo que tiene que ver con la deportación masiva, en el alza de los impuestos y en lo que tiene que ver con el aborto. Como el Papa estaba en pugna con él, pero ahora se están reconciliando. ¿Y qué indica eso? Que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces, amados hermanos, ante este gran dilema, ¿cuál es el llamado? Que nos preparemos cada día, que estemos atentos a la profecía, a las noticias. Hay gente que dice: no, yo no veo noticias. Bueno, las noticias negativas que tienen que ver con violencia, no la veas, pero todos los ojos tienen que estar puestos en Roma y en Estados Unidos, porque son los dos poderes que van a definir el que muchos se pierdan en los últimos días. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este tema te ayude, y el material está disponible para aquellos que lo quieran, completamente gratis. Escriban al número que aparece en pantalla. Vamos a orar. Mande Dios, gracias por tu palabra, gracias por las profecías. Que este tema ayude a mucha gente a prepararse espiritualmente, para cuando lleguen los tiempos, que ellos estén preparados y ellos puedan salir ileso y victorioso en la gran crisis que nos aguarda. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, nuestro hermano Mario allá en Colombia. Te pedimos por nuestra hermana Verónica también en Estados Unidos, y por todos nuestros hermanos, nuestro hermano Leo también, nuestro hermano Basilio Acosta. Bendícelo a todos los que ven y los que nos siguen. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amados hermanos, un abrazo para todos, y si Dios lo permite, recuerden seguir apoyando nuestro ministerio. Ustedes saben mi número, ahí está mi número. Si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Así que, bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.